8 de la mañana, 11 minutos. Se ha vuelto muy frecuente en Colombia una situación realmente apasionante en medio de tareas de construcción de carreteras. Cuando se ponen en marcha grandes proyectos de infraestructura, se presenta en Colombia una situación bien interesante y muy particular. Y es que a la par de las excavaciones que se hacen, obviamente, para adelantar la construcción de las carreteras, aparecen hallazgos arqueológicos. Y entonces incluso algunas obras terminan paralizándose o cambiando su rumbo, su orientación, desviándose un poquito, porque hay que proteger lo que hay allí, bajo tierra. Recuerdo que en la construcción del puente de Bodega Yatí, en el norte del país, hubo en el momento de hacer una oreja, por lo menos de construirla, una situación particular cuando se encuentra allí material arqueológico absolutamente imprescindible e importante. Pues bien, casos de esta naturaleza se repiten en distintas zonas del país. Se habla ya de un museo en el Putumayo, una sede científica en Caldas, proyectos culturales y turísticos que son consecuencia precisamente de los hallazgos arqueológicos reportados cuando se construyen carreteras en el país. A principios de este año, por ejemplo, en Cumaral, en el Meta, se registró un hallazgo de piezas prehispánicas muy importante, uno de los más grandes de la historia reciente del país. Es una situación bien llamativa a la par, digo, de las labores de construcción de infraestructura en Colombia. Javier Yules nos cuenta la historia. Los trabajadores de la autopista que comunicará a Villavicencio con Yopal reportaron algo que ya se está convirtiendo en usual en este tipo de obras. En el trazado de la vía, uno de los denominados proyectos 4G, encontraron primero algunas piezas antiguas de cerámica. Lo que siguió, dice Suri Castillo, director ambiental de la Concesión Vial de Oriente, les llevó a descubrir lo que hasta ahora es el hallazgo arqueológico más grande identificado en el país en este tipo de obras. Abarcó cerca de 10 hectáreas donde se han recuperado 334 piezas representativas y aproximadamente 9 toneladas de vestigios, los cuales hacían parte de ollas, cuencos, urnas o herramientas de las comunidades prehispánicas que habitaron en la región de los Llanos Orientales. En Colombia, para conservar el patrimonio arqueológico, se ha determinado que todo proyecto que se ajusta a un proceso de licenciamiento ambiental debe contar también con uno de arqueología preventiva. Miguel Eduardo Vargas Hernández, gerente de la concesión encargada de la vía Villavicencio-Yopal, dice que este tipo de hallazgos harán parte de un proyecto cultural para potenciar el turismo en la región. Los trabajos realizados han permitido no solo salvaguardar los vestigios que se encontraban en la zona de influencia del proyecto, sino que la amplitud de las excavaciones que cubren varios municipios y departamentos ha traído consigo la posibilidad de conocer y estudiar las sociedades prehispánicas que ocuparon la región. Pero, ¿cuál es la importancia verdadera de los hallazgos arqueológicos? Camilo Andrés Niño Méndez, del área de arqueología del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, explica cómo lo que se está encontrando revela mucho de los antiguos habitantes de esta región. Aproximaciones a sus prácticas en torno a la muerte, las maneras de construir y configurar su paisaje, las características físicas de los pobladores como sexo y estatura, incluso la fauna con la cual establecieron diferentes interacciones, y otros aspectos sociales, como intercambios entre grupos humanos a partir de bienes foráneos entre regiones. A finales de 2021 se inauguró en Mocoa, departamento del Putumayo, el Museo Suruma, a través del cual se busca hacer comparaciones y establecer vínculos del pasado prehispánico con dinámicas culturales y sociales cotidianas actuales. Para la comunidad científica es posible que debajo de gran parte del suelo colombiano se encuentre enterrado un enorme patrimonio arqueológico. Proyectos al norte del país han registrado un alto número de hallazgos, al igual que áreas asociadas al Magdalena Medio, Sabana de Bogotá, Llanos Orientales, Sur de Nariño e incluso regiones arqueológicas conocidas como el Cauca Medio. En el Centro de Museos de la Universidad de Caldas en Manizales se está construyendo un edificio para el estudio y conservación de los hallazgos arqueológicos que se han reportado en el denominado Proyecto Pacífico 3. Los elementos encontrados en Colombia no solo representan un patrimonio para el país, también la posibilidad de conocer más a quienes habitaron estas regiones antes del arribo de los españoles. Como dice el informe, si en muchas zonas de Colombia hubiera excavaciones, se encontrarían cosas interesantísimas de nuestro pasado, de los distintos pueblos indígenas que vivieron, los aruacos, los calimas, los chipchas, qué sé yo. En Europa pasa muchísimo esto y hay muchas obras que hay que frenar. En Italia es algo permanente. En el sur de España, en una ciudad como Cádiz, que es la más antigua posiblemente de Europa Occidental, pues construir un edificio es un problema porque siempre se encuentran restos de los romanos o de los musulmanes. Incluso
Ahí se frenan en ocasiones proyectos de autovías en territorio español porque se encuentran calzadas romanas, calzadas de la época del Imperio Romano. Lo más llamativo es que cuando se hacen mapas de las calzadas parece que tenían mejores vías de comunicación los romanos hace 2000 años que los europeos de hoy. Que ahora, increíble, sí. Infraestructura que perdura, ¿no? Con el paso de los años, con el paso de los siglos. Aquí es muy frecuente y en distintas zonas del territorio colombiano, por ejemplo en Boyacá, en la zona de Villa de Leyva, cuando van a construir una casa, suele presentarse situaciones parecidas. En las últimas décadas se ha dado ese fenómeno y aparecen allí hallazgos arqueológicos que es necesario preservar. Yo recuerdo dos que fueron muy importantes. Bueno, la cultura de Malagana se conoció hace muy pocos años después de que en el Valle del Cauca apareció cerca a Cali, pues en medio de una construcción, un hallazgo enorme. Recuerdo también que fue saqueado por muchas personas y se logró salvar algo de eso, pero no todo se logró salvar, y eso de hecho dio lugar, ese hallazgo de la cultura malagana allá en el Valle del Cauca dio lugar a la nueva ley de patrimonio que se pasó, si no estoy mal, a finales de los comienzos de este siglo, y que pues ha protegido, diría yo, de mejor manera el patrimonio arqueológico. Una ley que de todas maneras es muy controversial porque impide la comercialización de muchos de esos bienes. Lo que tenemos con el San José. Claro, y a veces la comercialización de pronto es la mejor manera de proteger precisamente ese tipo de hallazgo arqueológico, no la prohibición, sino la regulación de esa comercialización. Y el otro caso, pues fue aquí en Soacha. Usted recordará cuando estaban construyendo una central eléctrica y en medio de esa construcción, pues apareció también un hallazgo arqueológico, en este caso, creo que era como una especie de cementerio muisca, si no estoy mal. Y bueno, eso obligó a que ese proyecto se retrasara y tuvieran que moverlo por mucho tiempo. Claro, esa cultura malagana está muy cerca a Palmira y fue unas excavaciones que se hicieron incluso accidentalmente en unos cultivos de caña en donde se encontraron objetos de oro de indígenas que habían vivido en esa zona próxima al río Cauca. Y mire, a propósito, para hacerlo más internacional, Sí. hay un documental en Netflix, si no estoy mal, que se llama Saqqara, que es un nuevo descubrimiento importantísimo que hicieron los arqueólogos egipcios. Se los recomiendo. Muy bien. Saqqara, Saqqara. Como si sacara las ruinas. Como de la si sacara, tierra. pero con doble Q. Sí, y entonces ha sido importantísimo, están trabajando en eso, y hay exactamente en este momento un documental sobre el tema en Netflix. Muy bien, 8 de la mañana, 18 minutos. Gracias a Javier por su informe a propósito de estos hallazgos arqueológicos en medio de construcciones. Ayer conversábamos con José Fernando Neira y con el